Emergencia humanitaria en Siria. Médicos Sin Fronteras ha denunciado que los hospitales en la ciudad de Alepo no dan abasto por el número creciente de heridos. Organizaciones civiles han reportado que en las últimas horas aviones del régimen han bombardeado varias zonas residenciales y que hay al menos 100 cadáveres en las calles. Helicópteros del régimen de Bashar al-Assad han atacado varios distritos del este de Alepo, la segunda ciudad más grande de Siria. Eso denuncian organizaciones civiles. Según Médicos Sin Fronteras, los bombardeos han dejado decenas de heridos, situación que ha colapsado los hospitales de la ciudad. Las clínicas se encuentran sin las provisiones suficientes para socorrer a la cantidad de pacientes, por lo que han tenido que trasladarlos a otras localidades. Los ataques iniciaron en marzo de 2011 y desde entonces los hospitales de esta población han sufrido innumerables daños y en ocasiones han resultado destruidos durante los bombardeos. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, alrededor de 100 personas pierden la vida cada semana en estos ataques. Tan solo en las últimas 24 horas se han registrado 58 muertos, 11 de ellos menores de edad. NTN 24 con los protagonistas de la noticia cuando son las 7 de la noche, 36 minutos en la frontera entre Turquía y Siria. Establecemos contacto directo con Aitor Zagalgogeaskoa. Él es coordinador general de los proyectos de Médicos Sin Fronteras en Siria. Buenas noches para usted. Gracias por estar con nosotros. Lo escucha toda nuestra teleaudiencia en el continente americano. Buenas noches y buenas tardes para ustedes. ¿Cuál es el último reporte que tienen ustedes sobre la situación humanitaria en esta zona de Siria? Mire, los últimos 3 días han sido muy difíciles porque el número de heridos y de muertos era tal que la verdad es que daba poco tiempo siquiera a hacer un balance. Hoy los hospitales han ofrecido cifras y hasta ayer ha habido en los últimos 3 días 189 muertos y 879 heridos, 244 de los cuales eran niños. Como vemos, la situación no mengua, sino que en muchos casos se agrava. ¿Qué es lo que más necesitan en estos momentos Médicos Sin Fronteras? Bueno, lo que necesitamos Médicos Sin Fronteras y los equipos médicos que están trabajando en la ciudad es el que lleguen material médico suficiente para poder atender esta llegada masiva de heridos. La segunda cuestión también está en que está siendo harto difícil evacuar a los heridos, porque hay muchísimos de ellos que no se pueden operar en la ciudad y hay que transferirlos fuera de la ciudad. Todo esto está ocurriendo porque los helicópteros están arrojando barriles de explosivos en zonas densamente pobladas y en zonas de máxima importancia para la población civil, como son mercados y estaciones de autobuses. Quiero preguntarle si es cierto un reporte que se ha conocido en las últimas horas de bombardeos en zonas residenciales y cadáveres tirados en las calles a raíz de los enfrentamientos entre los rebeldes y el régimen. Bueno, la problemática de los últimos 3 días, la verdad es que poco tiene que ver de los enfrentamientos entre rebeldes y ejército, y tiene mucho más que ver con bombardeos aéreos indiscriminados sobre población civil que estaba haciendo las compras o esperando el autobús. La inmensa mayoría de los heridos y de los muertos son civiles y como muestra el ejemplo que le he dado, 244 niños entre los heridos, deja a las claras cuál es el tipo de acción indiscriminada que están haciendo estos helicópteros en las zonas residenciales de Alepo. Dice, las dificultades hospitalarias son muchas, ya estaba diciendo de qué equipo requería Médicos Sin Fronteras, una labor ardua que se dificulta además por las circunstancias. ¿Qué pasa cuando esos niños, cuando esos adultos se recuperan, vuelven a Siria? ¿Dónde los alojan? ¿Qué pasa con ellos? Bueno, no han salido siquiera de la ciudad. La mayoría de ellos han sido atendidos en la ciudad y devueltos a sus casas, ya que cuando estamos hablando de hospitales en Alepo estamos hablando de instalaciones muy pequeñas, podrían ser más bien llamadas clínicas, un espacio de cirugía y 10, 20 camas. Cuando se saturan lo que hacen es mandar a los menos graves a sus casas y a los más graves referirlos fuera de la ciudad a otras ciudades de los alrededores. La situación en Alepo ya lleva meses muy mal, con dificultades para conseguir la comida, con
semanas y semanas de cortes de luz y por consecuente también cortes de agua, y con sistemáticos enfrentamientos entre rebeldes y ejército en las zonas de frente de la propia ciudad. Pues queremos agradecerle mucho, señor Aitor Zagalgoskiascoa, coordinador general de los proyectos de Médicos Sin Fronteras en Siria, por habernos acompañado en NTN 24. Muy amable. La administración Obama ha entregado 3 documentos sobre su esquema de seguimiento a las comunicaciones revelado por las filtraciones y la responsabilidad de elecciones.